Ya está la arquitecta Pierina Correa, asambleísta electa, aunque en este momento es una especie de suspenso hasta que se produzcan las elecciones en el exterior, si es que no hay el correspondiente bateo del Tribunal Contencioso Electoral. La primera consulta para Pierina es justamente esa. Buen día, Pierina. ¿Ustedes qué opinan de lo que está pasando? Un gusto saludarlos. Y te cuento algo, a mí también me dicen China, por eso me sonreía al inicio. No sabía eso. Bueno, ¿qué opina Pierina de la polémica que se ha armado alrededor del voto de los migrantes? Yo no lo he ocultado, como Omar acá tampoco lo hemos ocultado. Nosotros creemos que se vulneraron los derechos de los migrantes y que debe repetirse la elección. Pero ¿qué opina Pierina Correa, que fue una de las asambleístas de más importante votación, su partido, de más importante votación en la elección pasada? Mira, justamente estaba escuchando la última parte del segmento antes de entrar al espacio publicitario y te cuento algo, fui yo quien inicié todo el tema porque coincido plenamente en que esto, más allá de que cuantos voten a favor de quién o cómo incida ese resultado en los que ya hemos obtenido hasta ahora, se trata un tema de vulneración de derechos a elegir y ser elegido, a la participación ciudadana y además a tener voz y voto en la Asamblea a través de los 6 representantes, 2 por cada una de las circunscripciones del exterior. Yo envié un comunicado interno a la presidenta del CNE indicándole que desde el inicio, por si acaso, conversé con ella primero y le dije, mira, el voto telemático, yo vengo trabajando con los migrantes desde el 2006, el voto telemático no funciona, no lo pongas de una sola, haz una transición, hazlo mixto, es decir, aquellos que puedan acceder a la vía telemática en buena hora y los que no, por la razón que sea, que vayan a la presencialidad. Y de esa manera respetas el voto de todo el mundo. La postura fue, no, va todo telemático. Cuando ya empezó la votación en circunscripción Europa, recuerda la diferencia de horas, en este momento tenemos 7, yo estuve monitoreando el tema. Y pasaba el tiempo y las quejas eran, no podemos acceder, el sistema se cae. Antes de eso estuve en Estados Unidos y fui parte de algunas mesas que habíamos organizado para justamente ayudar a los migrantes en el registro, porque no todos lo podían hacer o no sabían cómo hacerlo. Y había 1000 fallas, había gente que ni siquiera sabía que si no estaban empadronados no podían acceder al registro del voto telemático. Las dependencias consulares han sido un desastre total, o sea, una incapacidad absoluta, logística, de comunicación y de todo. Entonces, en el transcurso del proceso, volví a escribir y le dije, mira, no está funcionando, hay estas quejas, no se actualizó nunca el padrón electoral. Mi hijo vive en Inglaterra, se inscribió, cambió de domicilio y se empadronó en enero de este año, y cuando quiso ir a inscribirse para el voto telemático, su domicilio electoral seguía siendo Ecuador. Y así muchísimas otras personas, lo mismo, el padrón pasivo que corresponde a personas fallecidas. Entonces, luego decidí hacer una carta abierta a la prensa y a la ciudadanía, ampliando un poco más de eso, porque ojo, no era solamente la accesibilidad, la garantía de acceso al voto a través del método telemático, luego ya surgió el tema del hackeo, pero otras preguntas. Cuando tú vas aquí a votar, recibes un certificado de votación físico y se lo requiere para todos. Entonces, parte de la postura era, ay, pero ¿cuál es el problema si los migrantes no están obligados a votar? Pero si ellos vienen a hacer un trámite acá, se los exigen. Pero más allá de eso, ¿cómo tener la constancia de que has votado? Entonces yo les decía, cuando en algún momento les salga el mensaje, tu voto fue consignado o algo así, tómale una captura de pantalla, tómale una foto. Pero la otra pregunta era, ese voto llegaba telemáticamente a un servidor acá, ¿y qué garantías había de a dónde iban a esos votos? O para una posible impugnación, que es parte del proceso y un legítimo derecho también. Entonces surgían muchas preguntas. Comenzamos a hacer presión, luego se sumaron nuestros 2 candidatos en Estados Unidos, los candidatos de Estados Unidos, nuestros candidatos de Europa, y también comenzaron a gestionar. Aquí estuvieron en reunión Esteban Mateus por Europa, Mónica Palacios por Estados Unidos, con los observadores en el CNE, planteando y pidiendo la nulidad de las elecciones, repetirlas. Pero ojo aquí, un llamado de atención.
han decidido repetirlas ante tanta insistencia. Luego insistían también en el voto telemático y el clamor no solo de la ciudadanía, de los migrantes, sino un informe, un reporte que hizo la OEA en base al análisis del funcionamiento catastrófico del voto telemático, recomendaba fuertemente volver a la presencialidad. De manera especial en Europa no ha funcionado el método telemático, y no solo entre los migrantes ecuatorianos. Y finalmente, ¿cuál es el problema? Deberían repetirse las 4 papeletas, es decir, Asamblea Nacional, Asamblea de los Migrantes, la Presidencia de la República, obviamente, y el Yasuní. Sin embargo, de las decisiones que han tomado, solamente se va a votar Asamblea Nacional y Asamblea y Migrantes. Sí, aquí hay un tema muy fuerte. Al no dar paso, o sea, si vamos a renovar, a repetir las elecciones, debería ser en las 4 papeletas que estuvieron en disputa el 20 de agosto. Eso debería ser así. No hay ningún criterio técnico que diga esta sí y esta no, más allá de que los resultados incidan o no en la votación final o en los resultados finales que ya acaban de denunciar en cuanto a binomio y al Yasuní. Es un tema de derechos, así es que vamos a seguir insistiendo en eso. Bien, y esto también, bueno, después pasamos al tema de la Asamblea. Ya, a eso iba justamente a la Asamblea. A Pierina Correa le va a tocar presidir la primera sesión. Aunque se diga que todavía faltan 45 días, 50 días, no sé, ya ni siquiera sabemos cuántos faltan, porque hay que ver qué ocurre con lo del voto de los migrantes para la posesión. Ya su partido, ya la Revolución Ciudadana ha empezado a entablar conversaciones, acercamientos. Especular es lo que menos me gusta a mí, pero comentarios hay muchos, ¿no? Es cierto que ya hay una aproximación con el Partido Social Cristiano para formar una mayoría sólida. ¿Qué hay de concreto en todo esto que yo le digo? A ver, empecemos por la primera parte. Efectivamente, yo voy a presidir nuevamente la sesión inaugural, así se llama la sesión inaugural. Así es que, más allá de los resultados que se obtengan en la repetición de la votación en el exterior, estamos hablando de 6 asambleístas que son los que tienen que ser electos por circunscripción migrantes. Aquí hay algunos temas. Primero, nadie sabe la fecha de posesión. Nadie sabe. ¿Y qué sucede? En la ley se señala que debería de ser la posesión a partir de los 15 días, si no me equivoco, 15 días después de los resultados, la entrega de credenciales, 10 días después la posesión, algo así. No tengo los números frescos en este momento. Pero, ¿cuál es el problema? En base a eso, yo ya fui a la Asamblea Nacional, porque al haber sido disuelta, en este momento la Asamblea tiene apenas, si no recuerdo mal, 140 personas que tienen a cargo las diferentes direcciones, es decir, talento humano, TICS, comunicación, Secretaría General, administración, para que no se paralice por completo la Asamblea en términos de servicios básicos y un funcionamiento elemental. Recuerden que al ser disuelta la Asamblea se desvinculó a un número considerable, en promedio son 1.200 personas que trabajan en la Asamblea, se desvinculó a todas esas personas y no han sido canceladas las liquidaciones ni los sueldos. Por ejemplo, en mi caso, ya empezamos septiembre y yo no he recibido ni sueldo ni liquidación todavía, y así como yo, un montón de empleados de la Asamblea Nacional. Así es que fui a hablar con el administrador porque le decía, a ver, aquí necesitamos condiciones mínimas para garantizar el correcto funcionamiento de esa primera sesión. Estamos hablando de comunicación. En comunicación, como no había nada que comunicar, no hay nadie absolutamente. Pero se requiere comunicación, protocolo, obviamente la escolta legislativa por seguridad, algo de servicios, la Secretaría General y TICS, o sea, todo lo que es la tecnología. Entonces, ¿qué se me informó? Justamente previendo esto, se pidió a cada una de las personas que están a cargo de estas dependencias, de estas direcciones, que señalaran qué personal adicional al escaso que está en este momento se requería para garantizar el correcto funcionamiento de esa primera sesión. ¿Por qué recalco de esa primera sesión? Porque es en ese momento, en esa sesión, que se eligen los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, entre esos quien va a presidir la Asamblea hasta el final del periodo, y ya será quien asuma esta dignidad, este puesto, esta función, quien tenga a cargo
la contratación definitiva del resto de personal que se requiera. Entonces, y también hice una alerta porque ya vemos el tema, hay un tema especial que nadie toca, pero que debe ser tocado, y es la posición, el caso del asambleísta electo hoy, Patricio Carrillo, porque al haber tenido la segunda votación, después de mí, le tocaría por ley estar sentado en la vicepresidencia o la subdirección, como quieran llamarlo, de esa sesión inaugural. Él está impedido. Él fue sujeto de un juicio político por parte de la Asamblea Nacional y hay una sanción que señala con absoluta claridad que él está impedido de ejercer cargo público. Han salido con leguleyadas y media para comenzar, para darle paso a la candidatura, cuando ya ahí no debería haberse permitido su participación. ¿Y cuál era la leguleyada? Que no decía que no podía acceder a una candidatura. Señores, funcionarios públicos son de designación y de elección, y obviamente en los de elección debe haber de por medio una candidatura. Ahí vamos a ver, porque hay varios procesos en el ínterin, como la entrega de credenciales, que ya oficialmente, como su nombre lo dice, acredita los resultados y por tanto la calidad de asambleístas. Pero hay otras etapas que deben ser consideradas. A mí no me gustaría, aunque ya tuve una primera sesión convulsionada en el 2021, que se dé nuevamente este problema acá, considerando, y aquí hay un tema grave, que Carrillo fue comandante general de la policía, fue también ministro del Interior, y es el Ministerio del Interior quien designa la composición de la escolta legislativa. Entonces, cuidado por ahí, hay que tener mucho cuidado. Él no debería llegar siquiera a sentarse a presidir esa sesión inaugural porque está totalmente impedido. Y eso tendrá que salir a luz en el tema en la fase de entrega de documentos que requiere la Asamblea para ya la parte administrativa registrar formalmente a quienes conformaremos la Asamblea Nacional, y ahí hay un documento sumamente claro que es obligatorio presentar y que es la certificación de no tener impedimento para ejercer cargo público. Hay un impedimento clarísimo, una decisión de la Asamblea Nacional que le impide ejercer la función, en este caso, del legislador. Eso por un lado. Por otro lado, han sido ellos mismos también quienes han interpuesto una impugnación a la nulidad, a la declaratoria de nulidad y repetición de elecciones en la circunscripción exterior, y pues ahí hay una muestra clara de un irrespeto absoluto, total, a un derecho elemental de los migrantes, y pues una muestra de cómo será el ejercicio, no solamente Arquitecta. El ejercicio legislativo de su bloque, ¿no? Arquitecta, buen día. Omar Jaén le saluda. Arquitecta, pero a ver, respuestas muy concretas en cuanto al tiempo, arquitecta. A ver, según usted, ¿el CNE ni siquiera le debería dar la credencial al señor Carrillo, o sí le debería dar y luego hacer algún proceso como para evitar que llegue a la sesión? No debió ni siquiera permitir el registro. Vale. Ni siquiera permitir el registro. Sin embargo, hicieron su leguleyada y lo permitieron en el TSE. Para mí no debería de darse la credencial, sin embargo creo que se la van a dar. Entonces, con la acreditación ya queda formalmente nombrado asambleísta. Eso nunca debió darse porque iba puntualmente en contra de una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ya, y en el caso de que ese escenario ocurra, ¿la RC presentará alguna acción ante quién? Debería de ser, no lo sé, realmente eso lo están analizando en las instancias superiores. No sé, en este momento no hay asamblea, por lo tanto no puede ser ante la asamblea. Ya hubo una consulta, ya hay una certificación del Ministerio de Trabajo señalando que hay un impedimento legal para que... ¿Qué será? Quizás a Procuraduría, al Procurador. Eventualmente podría hacerse la consulta al procurador o elevar una denuncia, pero ya les digo, legalmente no puede ser, no puede asumir la curul en la Asamblea Nacional. Perfecto. Arquitecta, retomando la pregunta de Jimmy, ¿cómo van esas conversaciones ya con los bloques? Que si bien todavía se están conformando, porque todavía está abierta el tema de... Pero bueno, son unas cuantas curules muy específicas que podrían variar
si es que Sí. hay una gran modificación o más participación de migrantes el día 15 de octubre. Pero Tendría- Sí. Sí, mira, el tema, realmente la votación en el exterior, salvo puntualmente en el caso de los migrantes, es donde va a ser definitorio en cuanto a quién y cuántos, a qué movimiento y cuántos por cada circunscripción. Sin embargo, en el macro ya no afectaría mayormente. Hay un bloque que también estamos nosotros haciendo algunas impugnaciones para recuperar algunas curules. Nuestro bloque mayoritario es el primero, luego viene el de supuestamente Construye, que en alianza llegaban a 31 y entiendo que ya se han separado los 3 de Gente Buena que hoy pliegan a Sociedad Patriótica. Lo han hecho públicamente, así que es de conocimiento público. Y ahí vuelvo a hacer un paréntesis, no existe ninguna lógica numérica ni de ningún tipo para sustentar que Construye tenga un bloque de esa magnitud. Ese bloque eventualmente le correspondería porcentualmente al segundo finalista, en este caso a Novoa, pero en todo caso que cada quien defienda su pedazo. Los independientes, por ejemplo, constituyen un número significativo. Aquí tengo a mano, si no creo hay que son, variación, estamos creo que son hablando de 14, 15, ¿no? Exacto, o sea, por sí mismos conforman Puede ser una un bloque. bancada. Así que si tuvieran un liderazgo claro ahí, podrían agruparse sin necesidad de asimilarse a a otra bancada. Arquitecta, según los cálculos de la RC, no habría variación en los escaños de asambleístas nacionales, o sea, porque por ahí Lucio Gutiérrez considera que a lo mejor con una votación que supere lo registrado el 20 de agosto en el exterior, podría él perder su curul. Claro, él estaba impugnando por esa misma razón, pero acuérdense que aquí nomás, sin la votación del exterior, estaba peleando entrar con las justas y el arañazo en el 15º lugar. Entonces, esa es la razón por la cual él está también impugnando. No sé si ya lo hizo formalmente o era su intención. Podría eventualmente, pero es muy poca la variación. Nosotros, el amanecer 20 al 21 de agosto, contábamos 57 asambleístas y no estábamos tomando en cuenta el tema de la circunscripción migrantes porque no había datos ni de Estados Unidos ni de América Latina. Solamente había uno por Europa para nosotros. Entonces, ese conteo llegábamos a 57. En este momento estamos haciendo la impugnación en 4 curules, sin contar los migrantes que consideramos que son nuestras y las diferencias, lo que se requiere es muy poquito. Así que estamos haciendo esa gestión, esperamos tener los resultados positivos porque está estrictamente trabajado en ley y ahí estoy yo también impulsando eso, pero más allá de uno más, uno menos, la conformación está clara. Por ejemplo, Novoa, y es la ironía, que es segundo finalista, no llega ni a bancada, tiene 12, 13 asambleístas. ¿Cómo lo explicas? No, el duelo, el honrar la memoria de Villavicencio. Sí, pero Villavicencio era candidato a presidente, por lo tanto, mayoritariamente deberían de haberse volcado, si es que esa era la gran diferencia, al binomio y no a la asamblea. Así que ahí habría cosas que analizar más en detalle. Pero, en todo caso, los socialcristianos ya manifestaron públicamente también su adhesión a Novoa. Entonces, los socialcristianos tienen, estrictamente hablando, 12 asambleístas y con los aliados, o sea, no llegaban ni a bancada, 12 o 3, y con los aliados ellos hablan de 18, ¿okay? Sería la misma cantidad que tuvieron en el 2021. 18 y 12, en números redondos, son 30, 31, que si se unen, ese sería otro bloque, y luego están los grupos chiquitos que todavía no se han pronunciado de manera directa. Ahí está el de Yacu, el de Pachacuti, el de Otto, que de repente por similitud también se unirían a lo de Novoa, y están los independientes. Ahora, conversaciones normalmente se las tiene a nivel de directiva nacional y de buró, no participamos nosotros como asambleístas.
Yo no estoy participando en esa parte. A mí me han encargado en este momento ya para la segunda vuelta las 4 provincias de Sierra Centro: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Así es que hemos estado levantando información en estos días y ya a partir de mañana sábado estaré haciendo base en la ciudad de Ambato y pues trabajando campaña, difundiendo el mensaje claro del binomio en esas 4 provincias, con alguna que otra excepción de desplazamiento a otro lugar, a otra provincia que así lo requiera. Entonces, ese es un poco el esquema. Tenemos mayoría nuevamente, hemos incrementado los asambleístas. También hemos perdido, entre comillas, algunos. Ganamos 13, perdimos 5, pero realmente se incrementó considerablemente la votación. La pérdida de esos asambleístas corresponde a la aplicación y cálculo del método Webster, y que ahora ha habido menos movimientos, menos agrupaciones políticas en disputa. Recuerden que Creo no presentó candidaturas a nada, sin embargo ahora sabemos por qué lo hizo, porque su candidata es la candidata a vicepresidente, su representante es la candidata a vicepresidente del binomio con Noboa. No presentó Pachacuti candidaturas a presidencia ni a Asamblea Nacional, Izquierda Democrática lo propio. Entonces, por el método de los factores se ha distribuido más, y como no ha habido mayor diferencia drástica más allá de los 3 primeros movimientos, la distribución por el tema factores ha sido más amplia. Entonces, gracias. Esa es la razón. Sin embargo, se aumentó considerablemente la votación a nivel de todo el país y hemos sacado asambleístas en provincias donde nunca antes se lo había podido lograr. Gracias a Pierina Correa, que está hoy día con nosotros en Un Café con JJ. Un abrazo, Pierina, muy amable, ¿eh? Gracias, Jimmy. Me debes el café personal. Siempre a mí me gusta estar presencial. Sin embargo, llegué anoche. Hoy es el cumpleaños de mi mami, así es que como tengo que volver a Quito, la voy a desayunar con ella. Así es que 1000 disculpas. La próxima será presencial. La próxima. Un abrazo a todos. Gracias y abrazo. 7 de la mañana con 28.